grabando y toda una pantalla. Ya, listo. Y compartir. Bueno, este tema es brevecito. A ver hasta dónde llegamos. Listo. 3, 2. Listo. Entonces estábamos hablando sobre Advi. Y él nos comenta de cómo podemos reducir la variedad. Entonces se reduce la variedad a través, por ejemplo, la fábrica de muebles, pues somos 50 millones de habitantes, es imposible sacar 50 millones de modelos, más bien ellos hacen una encuesta y ahí reducen la variedad, colocan unas 10 muestras y se inclinan por las 2 o 3 que más tuvieron intención y ya, entonces ahí se reduce la variedad. Ahora un profesor, lo mismo, entonces lo ideal es no hacerle un examen diferente a cada uno de ustedes 5, sino que yo hago un mismo examen y yo reduzco la variedad. Ahora miremos una cosa. Ya hablamos sobre los elementos de entrada y en los elementos de entrada vemos que hay dos leyes. Una ley que se llama la ley de incrementos y otra ley que se llama la ley de la conservación. La ley de incrementos se aplica a la información y la ley de conservación se aplica a cualquiera de los recursos que tenga un sistema como energía de entrada, ¿correcto? La ley de incrementos es la sumatoria de información más la sumatoria de la información. Esa es la ley de incrementos. Y la ley de la conservación es la sumatoria de las entradas menos la sumatoria de las salidas. Vuelvo a repetir. La ley de incrementos es la sumatoria más la sumatoria de la información más la sumatoria de la información. Y la ley de conservación es la sumatoria de entrada menos la sumatoria de salida. ¿Listo? Entonces, yo les hablaba que los elementos de entrada de cualquier sistema comercial o industrial ha dado origen a lo que es el oligopolio y el monopolio, ¿correcto? Normalmente el monopolio pertenece a la integración vertical y el oligopolio pertenece a la integración horizontal. Ya explico ese asunto. Entonces, la pelea por los elementos de entrada en el sector industrial y comercial, no solamente en Colombia, a nivel mundial, ha hecho que la variación en los precios del producto final del bien o servicio, pues, sea tan variable. No es posible que algo tenga un valor en una ciudad, un valor en otra ciudad o en un país, lo que sea. ¿Listo? Me explico un poquito. Hay materiales que el colombiano necesita importar para su industria, pero como tiene que pagarlo en dólares, entonces ahí tiene que tratar de recuperar ese valor, pues incrementándole un precio al producto final. Y cuando no necesita importarlo, sino que Colombia mismo lo produce, pues no tiene tanto problema en aumentar el precio final del bien o servicio. Pero eso no es tan cierto, porque ahí donde aparecen dos estrategias comerciales. Ahí es donde aparecen dos estrategias. La integración vertical y la integración horizontal. La integración vertical y la integración horizontal. La lucha por los elementos de entrada incluso pues se da en la naturaleza. Dicen los escritores que los pinos tratan de perder grosor con ganar un poco de energía. Ellos, con el hecho de ganar energía, en la actividad de ganar energía del sol, entonces ellos se alargan mucho y entonces pierden grosor. Es como un ejemplo ahí como
no tan didáctico, pero sí como muy ilustrativo. Entonces, por la pelea de los elementos de entrada, normalmente en los sistemas industriales y comerciales de los cuales nosotros dependemos, si nosotros, o cualquier profesión, no solamente el ingeniero industrial, todas las profesiones están arraigadas o son totalmente dependientes del sector industrial, del sector comercial, gobierno. En alguno de esos estamos nosotros ubicados como dueños o como empleados. Entonces aparecen dos estrategias, que es la integración vertical y la integración horizontal, por la pelea de esos recursos, incluso recursos humanos, porque hay ciertas especialidades, ciertos tipos de conocimientos que realmente a veces hay que importarlos, hay que traer una persona versada, especializada, lo que sea, y traer ese recurso a la empresa constituye un aumento en el bien o en el servicio. Miremos la 3.3. No, la 3.6. Me decía que me pasara la 3.6. No guardar. Bueno, vamos a hablar sobre sistemas viables. Eso es algo muy interesante, hablar sobre los sistemas viables. Sin entrarnos a la parte de cibernética organizacional, que la maneja Wiener y la maneja ADVI, ¿qué es un sistema viable? Sí, un sistema viable es aquel que se adapta a los cambios, es decir, a las circunstancias. Él se adapta y él sobrevive, pero eso tampoco no es tan cierto. Todo depende, todo depende y es muy relativo. En el transcurso de la pandemia, en condiciones normales, si hablamos de condiciones normales, un sistema viable, pues se puede ajustar a los cambios y no hay ningún problema. Sobrevive ese sistema. Pero, por ejemplo, el que vivimos con la pandemia, los sistemas, por muy viables que fueran, no pudieron ajustarse a esos cambios. Unas muy pocas, incluso unas surgieron como nuevas. Entonces, nunca se contó o contemplar los teóricos que se diera una pandemia que echará al suelo esta teoría de los sistemas viables. Bueno, miremos otra cosa. Entonces, resulta que para que un sistema sea totalmente viable, para que un sistema, no, dije mal, sino que ya la pandemia nos trae otra forma de pensar. La pandemia nos trae otra forma de pensar. Ya hay que agregar esta expresión. Un sistema, para que sea viable en condiciones normales y ajeno a una pandemia, es ese sistema que se puede autoorganizar, que tiene autonomía y que tiene autocontrol. ¿Listo? Un ejemplo de un sistema viable que cumple con estas tres condiciones es el ser humano. Es decir, nosotros hemos sido o somos un ejemplo de mucho laboratorio que establece la ciencia. ¿Listo? Nosotros nos podemos autoorganizar, nosotros tenemos autocontrol y nosotros tenemos cierta autonomía, sin confundir esa autonomía con libertinaje ni nada. Y sin convertir ese autocontrol en que a veces no lo podemos dominar. Es decir, cuando viene la ira, viene a veces la pérdida de juicio cuando uno no puede controlar la ira. Entonces, parece que esa cualidad de autocontrol desapareciera. Entonces, la cibernética, no la organizacional, sino la cibernética de primer orden, que son sistemas o agentes inteligentes construidos a partir de la inteligencia artificial, tuvieron su origen en el sistema del ser humano. El ser humano tiene esas tres características y en condiciones normales y que no sea una pandemia, nosotros podemos tener
esas tres características. Cualquier empresa que tenga autoorganización, autocontrol y autonomía es una empresa en condiciones normales que puede supervivir a los cambios que se dan al interior de la misma empresa, al exterior de su empresa, a nivel de competitividad y a nivel global, ¿correcto? Entonces, eso es un sistema viable. Wiener y ASBIS trataron de llevar, emulando la autoorganización, el autocontrol y la autonomía que nosotros trataron de llevarla a la cibernética organizacional, o sea, a las empresas. Entonces, ahí fue donde construyeron robots y robots que hacían ciertas actividades que el ser humano hacía con forma repetitiva y con una frecuencia bien o intervalos de tiempo muy cortos, donde el ser humano se cansa. Entonces hicieron ese laboratorio. Entonces sí, tú ves robots o agentes inteligentes haciendo actividades que son equivalentes al comportamiento del ser humano y especialmente en cuanto a los sentidos, Entonces, esa cibernética organizacional se aplica a sistemas físicos y esos sistemas físicos, por ejemplo, un robot o un brazo robótico, entonces lo que le colocaron a esos brazos robóticos fue tecnología e información, ¿listo? Entonces hicieron que la organización no desplazara tanto el hombre, sino que ese robot le ayudara a hacer esas actividades y que el hombre se concentrara más bien a otras actividades que pudieran generar eh, más organización, más autocontrol y más autodominio de la misma organización. Esa es una discusión que no viene a, a, a esta hora porque no es porque sea la hora, sino me refiero a que es un tema que desde hace mucho tiempo se viene hablando si realmente la robótica o estos agentes inteligentes o estos sistemas cibernéticos están desplazando al hombre. Entonces hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, hay unos que dicen que ellos están haciendo que las empresas sean más productivas, que sean más competitivas y que incluso están generando es más trabajo, ¿correcto? Porque ellas están haciendo que sea más productiva la organización y que esta organización tenga más ingresos y esos ingresos hace que ellos construyan más plantas, que construyan más empresas y que ellas van a generar más empleo. Y hay otros dicen que no, pero cada uno tiene su argumentación. ¿Listo? Sigamos. Vamos en la 3.6, abramos la 3.7. La 3.7. La 3.7. Voy a ser como muy breve en esto de... Yo de todas maneras, yo le voy a mandar un material de la variedad de ASBIS, si la quieren. Es que no. Es decir, yo la traje a colación porque el tema habla sobre eso. Él habla, el libro de Teoría General de Sistemas, Bertalanffy, él se apoya en ASBIS, él precisamente se apoya en ASBIS y él habla de la información resumida. Es decir, la información resumida, concluyendo en palabras muy cortas, es la pertinencia que tiene la información para una empresa, para un sistema social. Esa es la información resumida. Toda esa información que trata de contaminar a un sistema social es la que no nos sirve. Es la que no nos sirve. ¿Sí? Diga. ¿Te parece o no te parece? Sí, se puede tratar de hacer una exposición sobre un tema que nos da. ¿Aló? 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 ¿Están pensando en voz alta? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sigo? ¿Aló? 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 ¿Sí me escuchan? Hágale, profe, tranquilo. Sí, profe, se le activó al compañero ahí. Ajá, bueno, listo, ok. Listo. Entonces, esa es la famosa información resumida. Lo que dice ASBIS de la famosa información resumida, sin que hable la palabra pertinente, es que
vienen mucha contaminación al sistema social y que uno tiene que conseguir reductores para disminuir esa variedad de tal manera que el sistema tenga un número de variedad y que satisfaga al entorno, pero que esa variedad que él tenga es la que necesita una parte del entorno, no todo el entorno, porque sería imposible satisfacer la variedad del entorno. Y yo les decía que si llevábamos eso a ustedes como ingenieros de sistemas o ingenieros especializados en levantamiento de requisitos, entonces lo que dice esa teoría es que tú debes construir sistemas de información de tal manera que satisfaga todos esos requerimientos que le solicitó el stakeholder, ¿correcto? Lo que dice ADBI, llevándolo al campo de ustedes, es que ustedes no pueden construir un sistema de información donde no satisfaga totalmente al cliente. Es decir, cuando él pide 20 requisitos y tú haces 15, pues no pasa nada. Es decir, el cliente es un cliente insatisfecho y el sistema de información no está dando lo que el cliente pide. ADBI también dice que lo más aconsejable, él habla de un concepto así que la variedad se combate con variedad. Dice, la variedad se combate con variedad. Es decir, que si hay mucha variedad, tú tienes que estar dispuesto a responderle a esa variedad. Ejemplo, si tú tienes un juego, un play y ese play tiene unos 100 estados, pero resulta que tu control responde solamente a 80 estados, pues no vale la pena, no vale la pena. Entonces ahí es cuando se aterriza a ustedes como ingenieros y se les dice, no, es que lo que pida el cliente, lo que ustedes establecieron en ese manual cuando levantaron toda la especificación de requisitos funcionales, eso es lo que tú tienes que entregar, eso no más. ¿Sí? Ni tú puedes entregar más, ni tú puedes entregar menos. Albi dice que la variedad tiene que equilibrar, la variedad del sistema tiene que equilibrar la variedad del entorno. El sistema lo que está diciendo, te pidieron 20, haz 20. Te pidieron 20, haz 20. Lo que está pasando ahorita son dos cosas. Número uno, aplicable a los ingenieros de sistema, es que cuando nosotros manejábamos metodologías tradicionales con paradigmas de desarrollo que lo utiliza tanto las metodologías ágiles y tradicionales, y me devuelvo otra vez, lo que pasa es que cuando nosotros manejábamos metodologías tradicionales con estos paradigmas que siempre han existido, paradigmas de desarrollo, como cascada, espiral, evolutivos, incrementales, formales, basados en componentes. Cuando nosotros manejábamos esa metodología tradicional con alguno de esos paradigmas de desarrollo, porque yo les vuelvo a decir, tú no puedes desarrollar un sistema de información sin que vivan estos dos. Es decir, para que tú puedas desarrollar un sistema de información, tú tienes que escoger una metodología y tú tienes que emparejarla con alguna de los paradigmas de desarrollo. ¿Cuáles son los paradigmas de desarrollo? Pues los que yo les acabo de mencionar, cascada, los diferentes tipos de cascada, cascada en B, espiral, evolutivo, incremental, lo que sea. Entonces, ahorita que aparecen las metodologías ágiles, ya es otro cuento. Cuando estaba la tradicional frente a cualquier paradigma de desarrollo, la tradicional frente a cualquier paradigma, te decían 20 ¿qué? 20 requisitos, ¿listo? Entonces, podían pasar dos cosas. Lo que pasa es que con las metodologías tradicionales, cuando ustedes levantaban todos los requisitos, al comienzo de la fase, si yo dibujo una gráfica, a ver si yo la puedo hacer aquí un remedio aquí. Chan y chan. ¿Listo?
tú desarrollabas con el tradicional, entonces al comienzo, ¿qué pasaba? Se disparaba los requerimientos, ¿correcto? Se disparaban porque tú los levantabas de una vez y listo, y había como una parte asintótica, no pasa nada, listo. Y cuando tú ibas a entregar la aplicación, entonces no, el señor salía con otras vainas y decía, no, es que esto no es así, falta esto y falta esto y falta esto. Y casi que ya no se vuelve asintótica, sino que comienza una serie de cosas a pedirle a uno. Eso ya es delicado. Pero cuando aparecen las metodologías ágiles, aparecen las metodologías ágiles, el tipo dice 20 requisitos y levantan el manual con 20 requisitos, pero la ventaja es que cuando tú tienes ya la metodología ágil, ya es diferente el asunto, porque el cliente va a estar casi que con uno ahí trabajando, él es casi que es parte del equipo de desarrollo de uno, y sí aparecen nuevos requisitos, pues por los cambios dinámicos tanto de la industria, del comercio, de las políticas, de su misma empresa, de la competencia. Y entonces él tiene la oportunidad, si está rodeado de ustedes como ingenieros y están desarrollando y dicen, no, mira que apareció esto, entonces es necesario que hagamos esto, entonces se pueden incrementar, lo más probable es que se incrementen los requisitos, pero eso ya es otro cuento, ya una cosa es los 20 establecidos en el manual, pero ahorita que el cliente y en acuerdo con el cliente haya que hacer 5 más, no hay ningún problema, para nada, porque es como un acuerdo, que es diferente a cuando tú como de bonachón dices, no, yo voy a hacer 5 más, no, eso no se puede, ese es un pecado que dice los escritores decir eso, voy a hacer 5 más cuando eso es tiempo y plata que le consume el ingeniero y la infraestructura la infraestructura que está utilizando ese ingeniero, agua, recursos, todo lo que tú seas, lo que tú veas. Eso es como el asunto de ASBI, pero él no habla exactamente de sistemas, él habla es de cosas, es de cosas. Miremos la siguiente diapositiva. Esa es la 3, la 3.7, la 3.8. No guardar. Miremos estas cositas así rapidito. Él dice lo siguiente. Hay dos campesinitos, esposa y esposa, ¿sí? El esposo puede distinguir dos tipos de ¿qué? Dos tipos de raza, dos tipos de raza. La mujer puede distinguir 8 tipos, y él solamente 2, ¿sí? Entonces, Albi dice que si los dos se unen, los dos aprenden, entonces ellos van a tener una variedad de 16. Por ejemplo, el cerebro para un señor carnicero simplemente es un peso, es un músculo que tiene un peso y ya pare de contar, Pero para un neurofisiólogo sí ya es diferente esa variedad. La variedad para el neurofisiólogo es la sinapsis, es todos esos procesos químicos que se dan en esa sinapsis, es el número de neuronas, es la edad del cerebro, es la correlación que hay en cada una dentro de las neuronas, es el desgaste de las neuronas que se pueden dar diariamente por el uso o mal uso de nuestro sistema. Entonces, la variedad, por eso es que yo no es que tome tan aparte el tema de ASBI, sino que se sacan cositas importantes. Porque desarrollar un sistema de información
ustedes como ingenieros de sistemas desarrollar un sistema de información. Hay dos grupos de ingenieros de sistemas que van a desarrollar el mismo sistema de información, un sistema de información contable. Pues no hay ningún problema. Es decir, ni uno va a ver, lo va a dimensionar de una forma y el otro lo va a dimensionar, va a ser lo mismo, ¿correcto? Porque él coloca este ejemplo del carnicero y de esta persona especialista. No, porque nosotros son dos grupos, somos dos grupos de ingenieros y pare de contar. Porque Albi dice, es que la variedad de un objeto, depende del observador, o sea, depende del grado cognitivo que tú tengas sobre ese objeto. Entonces el carnicero pues no tiene ningún conocimiento cognitivo sobre el cerebro, pero el neurofisiólogo sí. Es decir, son cosas pues como, pues verdad, pero para nosotros no tiene nada que ver. Ahora, un bit pues es 0 o es 1, ¿sí? Y un byte, pues son 8 bits, o sea, él tiene 256 formas de representarse. Entonces dice Albi, esa es la variedad de ese sistema, 256. Y si es una palabra y si es un kbyte, pues vamos a llegar a 64.000, no sé qué, si sé cuándo, de estados que puede tener ese sistema, pero es verdad, no estoy diciendo que eso no es mentira, es verdad, pero nosotros estamos desarrollando sistemas de información que no van a tener esa complejidad, porque Bertalanffy, bien leyendo este libro y compaginándolo con su libro, él cree que la complejidad de un sistema depende de la variedad, pero era que él no sabía que ustedes, los 5 ingenieros, iban a leer este libro. Entonces, nosotros no podemos decir que la complejidad de un sistema de información que ustedes van a desarrollar tenga esos estados tan grandes. Simplemente nosotros los medimos por muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Por la descripción del proyecto, por la naturaleza del proyecto, por lo que le piden del proyecto, por el tipo de software que es, si es embebido, si no es embebido, si es en tiempo real, si es distribuido, si no es distribuido, pero son realmente, si utilizamos la palabra complejidad, no, son cuestiones que nosotros podemos manejar. Pues sí, hay sistemas que requieren que hay que manejarlos con pinzas. Sistemas, especialmente los sistemas en tiempo real, como por ejemplo un controlador o por ejemplo el envío de un misil. Eso ya es totalmente diferente, pero que pues se hace porque se está haciendo. Esa es. Miremos lo siguiente. Esa es la 3.8, la 3.9, ¿será? Me pierdo a veces 3.8. Listo. Sigue hablando sobre la variedad. Pero yo creo que vamos a terminar este asunto de la variedad con esta diapositiva porque tengo muchas diapositivas con variedad. No, digamos, lo más relevante ya lo dije. Pues Bertalanffy y Albi y Wiener pues no son ingenieros de sistema. Simplemente hablan de los sistemas en general, pero sí es verdad. Esta última diapositiva en este caso. Aquí yo tengo un conjunto A, B, A, B, D, A, C, A, B, D. ¿Listo? Entonces, para Albi esto es una variedad de 4. ¿Por qué es una variedad de 4? Porque hay 4 elementos diferenciales, que es la A, que es la B, que es la C y que es la D. ¿Listo? Miremos qué es la 3.9. No. Abrir la 3.10. Sigue hablando de variedad. Este es un ejemplo
que el sistema primero comienza con dos personitas que tienen una cuerda elástica y sobre esa cuerda elástica pues está amarrado una bola de hierro, ¿listo? Entonces cuando hay dos personitas, entonces la variedad es 2 a la 2, o sea, 4. Pero que si el sistema sigue creciendo, le colocan más personas de tal manera que entre más número de personas logren colocar en estado de reposo a esa cuerda con ese balón, entonces la variedad va a incrementarse en forma exponencial. Si son 3 personitas, entonces la variedad es a la 8, y si hay n personitas, entonces 2 a la n exponencial. Así, a ver. Quiero entrar a otra cosa. 311, 312. Sigue hablando de variedad. No quiero que se enreden ahí con esa variedad de Albi. Abrir 313. No, sigue hablando de variedad. No. Bueno, ahora sí la última, muchachos. Ahora sí la última de esa variedad. Aquí lo que dice es lo siguiente. Coloquemos el ejemplo de la habitación. Una habitación, una habitación que tiene un agente inteligente que maneja que controla el calor, sí, la temperatura ambiental. ¿Listo? Entonces hay un regulador que es el termostato y hay algo que es regulado. El regulado es la habitación. ¿Listo? Entonces, cuando la habitación o baja de temperatura o sube de temperatura, ella envía una información al regulador, o sea, al termostato. El termostato toma una acción y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, dice que, pues que aquí no hay ningún problema. La variedad que manda la habitación, la temperatura, pues la recibe el regulador y el regulador la maneja. Entonces, que es un sistema totalmente estable. Y si yo hablo de un sistema estable, él dice que, pues, que hay sistemas inestables. Entonces, que a veces, pues, el regulador recibe tanto estados de información o mucha información que él se enloquece y que no puede, se vuelve pues un sistema inestable. Bueno, 313, 314, no, aquí es cuando hay mucho y ya se me vuelve inestable el sistema. Abrir 315. 315 es lo que dice Albi es que uno debe combatir la variedad y uno debe combatir la variedad. Entonces pone un ejemplo de lo que le hablaba ahorita. Es decir, ustedes son 5 y yo soy 1. Entonces yo para combatir esta variedad, ¿qué les digo a ustedes? Lean este libro y ya pare de contar. Ahí los friego, o sea, quedamos igual, en iguales condiciones. Ahora yo como profesor, pues yo hago un examen con 5 preguntas iguales. Listo, yo no le voy a hacer un examen a cada uno en forma individual porque pues sería 5 contra 1. Entonces si les pongo un examen con la misma pregunta, entonces ahí ya, listo. Yo amplifico mi variedad y reduzco la de ustedes. Yo amplifico mi variedad y reduzco la de ustedes y quedamos, nos adaptamos los dos a que tenemos la misma variedad prácticamente. 317. 317. Pues esta sí es la conclusión de todo, que ya se la he repetido. No, aquí estoy. No se vaya, no se vaya. Listo. Aquí esta es lo que resume Albi, pero que realmente es lo que es aplicable a ustedes como ingenieros de sistema. Capacidad del sistema menor de la variedad. Es decir, cuando tú como ingeniero desarrollas menos requisitos de lo que le piden, pues ese sistema no sirve para nada.
Ahora dice que la capacidad del sistema es mayor que la variedad. Cuando tú haces requisitos funcionales que no se lo han pedido, pues tampoco vale la pena. Entonces, esta es la que dice ASBIE, que es cuando un sistema, la variedad del sistema es igual a la variedad del ambiente. Entonces, perfecto, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Desarrollan su sistema de información con todas esas condiciones y capacidades que les pide el cliente y ya pare de contar. Bueno, dice aquí pasar a integración vertical e integración horizontal. Miremos acá, ya. Miremos acá esta presentación y miremos acá, a ver si aquí hay más tableritos de integración vertical. Abrir. No, ya me toca explicarles es aquí ya me toca que explicarles es en la diapositiva. Sí, bueno, miremos, como estamos hablando de elementos de entrada, vamos a hacer esta cosita aquí. Copiamos esto acá. Ay, ¿qué pasó? Pase a ver. Es que aquí me está pidiendo que abra algo. Abramos esto, no guardar. Y digámosle que archivo nuevo y peguémoslo. Listo. Y pongámosle un zoom acá y ya pare de contar. Mira lo que dice esta diapositiva. Es decir, esto es un vínculo. Este es un vínculo y yo no lo voy a abrir porque no quiero hablar más de ASBIE. ¿Sí? Pero como estamos hablando de corrientes de entrada y estamos hablando de una muy importante que es la información, la cual se le aplica a la ley de incrementos. Y estamos hablando de recursos o energía de entrada de otro tipo de energía, ¿correcto? Entonces ahí se entra ASBIE. No quiero entrar a ASBIE porque esa es una presentación como de 60 páginas que hice. Eso no quiero volver a meter con esa presentación. Entonces, como hay problemas con la energía que entra a un sistema, entonces surge lo que es la integración vertical y lo que es la integración horizontal. Miremos lo siguiente. Si yo tengo aquí un sistema, voy a hablar de un sistema industrial. Entonces, este sistema industrial, acá en esta partecita, yo voy a escribir aquí, ¿cómo se llama? Planta, no, ¿cómo se llama? Laboratorio, sí, digamos laboratorio. Esto está muy grande. Esto es por ahí 8. Laboratorio, digamos, podemos decir que eso es, ese es como el taller, podemos decir que eso es como donde se procesa todo, donde hay conversión, donde se procesa todo. Miremos, hagámosle una rayita acá, ¿sí? Esto, listo. Ese cuadrito es como el taller donde nosotros procesamos toda la energía de entrada. En una planta industrial pues entran muchos elementos, mucho material que constituye un solo producto, y en ese laboratorio pues lo procesan y sale el bien o servicio, ¿correcto? Entonces, esta es mi entrada, estas son mi entrada, esto es las salidas de ese sistema industrial. Y pongámosle acá, por acá, digamos que esta es la logística de distribución, y al final llegamos al cliente. Finalmente llegamos al cliente. Ay, por favor, un muñequito necesito. Finalmente llegamos al cliente y le vamos a hacer las paticas y le vamos a hacer los bracitos. Este es el cliente. Ese cliente puede ser almacenes, otras industrias, lo que sea.
lo que sea. Entonces, ¿qué es integración vertical? Integración vertical es sencilla de explicar, de una forma muy... Listo. Integración vertical es la siguiente. Ay, Dios mío, ya. Listo, integración vertical es la siguiente. Es la siguiente. Hablemos de cualquier empresa, Vamos a hablar de una empresa que saca jugos, que hace juguitos, Entonces, una empresa que tenga integración vertical funciona de la siguiente manera. Ella va y compra la finca, ella hace la casa en esa finca, ella contrata empleados con el logotipo de su empresa, les paga sus prestaciones normalmente, simplemente que ellos son empleados allá en esa finca de la misma empresa, él les paga todo y esa finca produce las naranjas, los limones, lo que sea, ¿listo? Pero para llevar esos limones y naranjas, todas esas frutas a la empresa también compra camiones, ¿listo? Compra camiones y ya. Y los conductores también trabajan para la empresa. Entonces procesan todas esas frutas y cuando sale ese jugo enfrascadito, lo que sea, entonces ese jugo sale en carros totalmente de la empresa y los conductores también son empleados de la empresa. Y la tienda donde llegan a colocar esos productos es de ellos también. Incluso ellos tienen la capacidad de distribuirle a cualquier otras empresas, almacenes, pero ya el producto, ya el juguito. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa tiene integración vertical? Pues él tiene control sobre los precios, ¿correcto? Esa es una ventaja. Pues es una ventaja inmensa. Él tiene el poder de competir de pronto con otras empresas que no tienen toda esa cadena de producción. Tienen de pronto solamente el laboratorio. Y para competir con una empresa que tenga integración vertical, pues es muy difícil. Entonces, cuando las empresas manejan cuando se da el monopolio, entonces esas empresas que son poderosas, pues arruman a esas empresas que son pequeñitas. Eso es integración vertical. Entonces, una de las empresas que tiene integración vertical es Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Google, Chrome, Netflix. Ellas tienen integración vertical. ¿Qué es la integración horizontal? Entonces, la integración horizontal es muy breve. Es muy breve, es la siguiente. Cuando se da la integración vertical, lo que hacen las empresas es fusionarse. Número uno es la fusión, es fusionarse. Es decir, yo produzco las telas, yo como empresa A, yo produzco telas y resulta que la empresa B hace pantalones y camisas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacen las dos empresas? Pues fusionarse. El que hace las camisas sabe que no le va a fallar su material porque está fusionado con la otra empresa, ¿correcto? Ahora, cuando salen las camisas, eh, eh, hay empresas que hacen transporte, por ejemplo, Servioentrega. Entonces, ¿qué hace Servioentrega? Se fusiona también con las otras empresas y ellos hacen la distribución. Ahora, de pronto esas dos empresas no tienen tiendas para distribuir su producto final. Entonces van a Ley, van a Olímpica, van a Jumbo y les dice, bueno, aquí está este producto, se lo damos a menos precio, ustedes quiero que nos los compren siempre, todo lo que salga, ustedes nos lo compran. Y listo, entonces de pronto ahí no hacen una fusión, sino que les da la camisa o los pantalones más baratos y Jumbo y el Éxito venden ese asunto, ¿correcto? Así es que funciona la integración y así es como tratan de ellos de sobrevivir en el mercado. O se funciona y si no se funciona, pues se fregó porque toda esa gente del monopolio pues los arrastra. Eso es. Vayámonos para acá. Miremos a ver qué sigue acá. Oh, esto sigue hablando de Albi.
integración vertical. Las compañías integradas verticalmente están unidas por una jerarquía y comparten un mismo dueño. Generalmente los miembros de esta jerarquía desarrollan tareas diferentes que se combinan para satisfacer una necesidad común. Entonces está aquí Alpina, que es integración vertical, Coca-Cola, integración vertical, Zara, integración vertical, Apple, integración vertical. Miremos aquí la integración horizontal. Uno de los claros objetivos de implementar una estrategia de integración horizontal es aprovecharse del posicionamiento con que ya cuenta una marca. Correcto, y todo lo que coloques en el Éxito y Jumbo, pues allá la gente está yendo a hacer el mercado, va de compras, va de todo, entonces es un punto estratégico para que tú coloques tus productos allá. Miremos aquí. La estrategia de integración vertical ocurre cuando una empresa adquiere, se fusiona o crea otra u otras compañías que realizan una misma actividad. Es decir, que producen bienes del mismo tipo o que incluso pueden ser sustitutos. Generalmente con el fin de lograr cubrir otros segmentos del mercado y aumentar su participación y poder dentro del mismo. Eso, pues esa cháchara no está interesante uno memorizarse. Integración horizontal, GAP, integración horizontal, Scotiabank, pues Colpatria es de Colombia, Scotiabank es, no sé cómo es que llama ese país europeo. Él compró a Colpatria, se funcionó con Colpatria y entonces ahorita es Scotiabank. Listo. Son sistemas inestables. No me interesa esto mucho. Vamos al proceso de conversión. Entonces ya vimos lo que es los elementos de entrada. Entonces, ¿cuál fue lo más relevante de esos elementos de entrada? Los elementos de entrada, lo más relevante son todos, ¿correcto? Todos. Es decir, un sistema necesita sus recursos materiales, humanos, de cualquier tipo. Lo que más se sobresalta de esos elementos de entrada dentro de un sistema es la información. Todos son importantes. Lo que pasa es que esos productos de entrada tienen dos leyes que se le aplican, la ley de incrementos y la ley de conservación. La ley de conservación se aplica a cualquier recurso de entrada o energía de entrada a un sistema, pero no se le puede aplicar a la energía de entrada que se llama información. A la información se le aplica la ley de incrementos. La ley de conservación es la sumatoria de los ingresos menos la sumatoria de los egresos. La ley de la conservación es la sumatoria de la información más la sumatoria de la información. ¿Correcto? O sea, es a pesar de que es intangible, siente uno que aumenta esa capacidad. Sí, ustedes diariamente cuando entran a una clase, su experiencia pedagógica va aumentando porque cada profesor le está añadiendo algo a su saber. Es decir, yo no hablo de que aumenta su experiencia pedagógica porque está en una universidad. No, la experiencia pedagógica es cualquier conocimiento que tú adquieras de cualquier ciencia, de cualquier especialidad. En todo caso, lo que vos tenés acumulado, más esa metacognición, o sea, esos procesos que se hacen de suma, resta, multiplicación, de lo que vos tenés acumulado, más lo que le está entrando, eso es aumentar la experiencia pedagógica. No porque estamos en una universidad, la experiencia pedagógica es así uno no esté en una universidad, así sea un deportista, la experiencia pedagógica cada día la está aumentando porque está corriendo con una persona que tiene más experiencia, que le enseña, que no sé qué sé cuándo, entonces él aumenta su experiencia pedagógica. Ahora, ya vimos los elementos de entrada. Ah, bueno, ¿qué más vimos de esa primera parte? Vimos a Albi. Albi habla de complejidad de los sistemas, pero él la relaciona con variedad, ¿listo? Entonces, él dice que a los sistemas los contamina mucho la variedad del ambiente, porque son estados infinitos. Entonces, que los sistemas sociales tienen que tener filtros para combatir tanta variedad que no les sirve, ¿correcto? Y que los sistemas, lo ideal de los sistemas es que sean capaces de absorber cierta variedad. Es decir, que un sistema sea
capaz de combatir la variedad con la variedad, pero que él no puede asumir toda la variedad, entonces crea filtros y ya pare de contar. Entonces, ustedes aplican eso a lo que es la ingeniería de sistemas. Entonces, aplicando la ingeniería de sistemas, lo que está diciendo Advi es que ustedes tienen que desarrollar sistemas de información que tengan la capacidad de resolver las necesidades que le está pidiendo el cliente. Simplemente eso, que ustedes no pueden hacer un sistema de información con capacidades menores a la que pide el cliente, ni que ustedes pueden hacer un sistema de información con capacidades mayores a la que pide el cliente, porque tú estás incurriendo gastos en tiempo y ese tiempo es plata, procesamiento, recursos de máquina y ya. Eso es más o menos el breve resumen. Otra cosa importante de esa primera parte, de esos elementos de entrada, es que los elementos de entrada es lo más importante de un sistema de información y que a veces es imposible de conseguirlos. Entonces, a raíz de eso, pues hay empresas que surgen, hay otras empresas que fracasan. Entonces, cuando se vienen los fracasos de la empresa, vienen dos estrategias comerciales que son la integración horizontal y la integración vertical. ¿Listo? La integración vertical es la que origina el monopolio y la integración horizontal es la que origina el oligopolio. La integración vertical prácticamente la empresa tiene toda su cadena, tiene sus elementos de entrada, tiene sus elementos de conversión, tiene sus elementos de salida, tiene su logística para distribución, tiene sus tiendas, lo que sea. Tiene una capacidad de mover el mercado en cuanto a precios, incluso a dejar de producir el producto, el bien o servicio y subirle los precios que quiera. Y la integración horizontal es cuando se fusionan o se crean empresas para ser más fuerte frente a cualquier segmento de mercado, ¿sí? No quedarse, es decir, la unión hace la fuerza. Entonces, dentro de la cadena, pues hay cadenas que producen elementos de entrada, entonces ese se une con esa empresa que está en el proceso de conversión y esas dos se unen con la que hace la distribución, lo que sea, ¿correcto? Y tratan de colocarlos en tiendas para ellos, pues tiendas prestigiosas, pues para poder coger más, para mejorar su negocio, su empresa, para que esa empresa se vuelva viable, ¿sí? Y como es un sistema social, pues obvio que él tiene esas tres características. Un sistema viable es un sistema social, el cual puede autoorganizarse, tener autocontrol y tener autodominio. Pero estamos hablando de que no podemos decir que un sistema es viable porque tiene estas características. Estamos diciendo que es viable si tiene esas tres características y que se está desarrollando dentro de un ambiente normal, diferente a una pandemia, porque la pandemia, esa teoría la tiró al piso. Listo, ¿qué vamos a hacer con esos elementos de entrada? Entonces viene a hacer lo que es el proceso de conversión. Es un proceso de conversión. Entonces, hay conversiones de sistemas de información, hay conversiones de sistemas de computación, hay sistemas de conversión de medios, de MP3. Miremos a ver si yo tengo por acá unos tableritos, discúlpame, compañeros. ¿Dónde tengo yo eso? No puede ser posible. No puede ser posible. Espera un momentico que los tengo. No, miento. Sí los tengo. Sé que los tengo. 10 imágenes. Aquí. Sí, señor. Pero esta no me sirve abrirla por acá. La voy a cerrar. Listo, mejor la abro por acá. Y le voy a decir abrir. Vamos a abrir esto. No guardo ese muñequito. Pase a ver, muchacho.
vamos a ver del proceso de conversión, es decir, ¿para dónde va esa energía? Todos esos elementos de entrada que es la energía. Esos tienen un propósito, pero tienen que entrar a lo que es un proceso de información. Como ingenieros de sistemas, lo que ustedes están hablando es de transformación de datos, ¿correcto? Están hablando de transformación de datos, ¿listo? Pero hacer esas migraciones, es decir, hay cierto temor, y no es que sea un temor infundado, sino que existen riesgos, especialmente que el sistema de información pierda integridad y confidencialidad, o sea, integraciones que, digamos, pierdan, pierdan la integridad de esas bases de datos y tengan que volverlo a indexar, ¿sí? O un manejo inadecuado en ese proceso de migración, de transformación, en esa parte de interoperabilidad, en esa parte de portabilidad. Esos son procesos de conversión, entonces hay que tener mucho cuidado. Miremos aquí la 2. Entonces, a ustedes como ingenieros de sistemas, cuando se da ese proceso de conversión, vamos a salirnos del sistema industrial que habla, que habla este señor. Entonces, eh, tiene que primero, se dan unas recomendaciones, ¿no? Dice definir una estructura de proyecto donde se involucre áreas funcionales afectadas por la conversión de la información. El área de tecnología debe ser vista como un área de apoyo. Eh, mm, es decir, a veces las migraciones que ustedes hacen es en el departamento de contabilidad, es en el departamento de tesorería, ¿correcto? A veces no se da en la oficina de sistemas, sí, porque aquí dicen que se utilice el área de tecnología como área de apoyo. No, ella es la que va a hacer la parte de sistema, es la que va a hacer esa migración allá en el área. Entonces, eh, pues que tiene que trabajar muy de la mano entre la área afectada, que puede ser contabilidad, y que es la que maneja, sistema. Por ejemplo, hay empresas que su contabilidad la pasaron de SIGO 1 a SIGO 3 o de SIGO a otra, a otro sistema con otras características. Entonces, pues ahí el ingeniero Wilmer tiene que estar muy presente en ese traslado de ese asunto. Ese es el proceso de conversión. Pues dice que hay que establecer controles de conversión, de supervisión, así como la definición de pruebas unitarias integrales que permitan prevenir el riesgo de fraude o de errores en el proceso de conversión. Esto se explica de la siguiente manera. Ustedes se acuerdan que tienen que hacer pruebas integrales y que tienen que hacer pruebas unitarias y pruebas integrales. Las pruebas unitarias, pues no hay problema. Es decir, tú vas desarrollando los métodos que tiene cada clase y tú los vas validando, eso no hay problema. Ahora, las pruebas integrales, esas las hace prácticamente el cliente o las pruebas de aceptación, ¿sí? Entonces, en las pruebas de aceptación uno al cliente no le va a mostrar cómo está funcionando cada uno de los métodos de cada una de las clases que tú encontraste. No, simplemente él necesita que se imprima y ya, mira, esta es la impresión y ya paré de contar. Esas son las pruebas de aceptación. Lo que quiere decir este asunto es que cuando tú hagas ese proceso de migración, tenés que volverle a hacer esas pruebas unitarias y tenés que hacer esas pruebas de aceptación. Eso es lo que quiere decir. La otra dice, analizar los códigos fuentes de programa, especialmente para aquellos donde se trata de desarrollos propios a fin de verificar la existencia de hardcore. Digamos que esto es lo más. Pero eso, pues dicen que uno tenga cuidado con este asunto del hardcore. El hardcore es lo siguiente. Cuando ustedes desarrollan código, entonces tú dices a los empleados con un sueldo de mayor de 1.500.000, aplícale esta tasa. A los de menor de 1.500.000, aplícale esta tasa, pero le aplica la tasa, ¿no? 3%, 2%, lo que sea. Cuando se habla de hardcore,
Entonces, el desarrollador de código puede hacer una trampita. Entonces, él dice, bueno, mi rango es mayor de 1.500, de 1.500.000. Entonces, yo no quiero que me descuenten eso. Entonces, él hace una trampa y dice, si el código es igual a 0004, que es el código como empleado de él, por favor, réstele para este concepto, réstele 50 pesos o 100 pesos, lo que es. Entonces, él mete un código hardcore ahí. Ese es el famoso hard código. Es ese código específico que tú metes para favorecer, para beneficiar a alguien. Entonces, la otra es que tú normalmente a veces esas migraciones se dan por nuevas tecnologías. Entonces, si tú no tienes manejo bien de esa tecnología, lo más importante es como capacitarse o hablar con alguien que haya hecho, que haya tenido esa experiencia. Vos sabés, me acuerdo tanto de Luis Freddy Muñoz en una charla que dio el año pasado. Él decía lo siguiente, él decía, yo para qué me pongo a leer un libro, si yo sé que existe un artículo de ese libro, si yo sé que existe un resumen de ese libro, si yo sé que existe una persona que la tiene clara y transparente sobre ese libro, pues yo voy donde ese resumen, yo voy donde ese artículo o hablo con la persona y ya pare de contar. Entonces, es decir, nosotros tenemos que utilizar ya componentes hechos. Una persona puede ser ya un componente hecho, que ya lo podemos utilizar. Ese artículo es un componente ya hecho. ¿Cuál? La reusabilidad y ya, listo. Ahora que cuando tú hagas un proceso de conversión como ingeniero de sistemas, pues aplicar metodologías que ya son probadas, que eso sí está funcionando. Esas son las recomendaciones que se le dan como a ustedes como ingenieros, saliéndome un poquito del proceso de lo que habla este joven Bertalanffy, porque él habla de conversión de medios, conversión de datos. Bueno, todavía el de conversión de datos. Por ejemplo, aquí hay una instrucción, no sé si me la alcanzan a ver. Esta que estoy señalando con el cursor que yo iluminé, si la alcanzan a ver un poquito. Esta. Bueno, pues hagámosle esto acá, no friegue. Vamos a tratar de pegarla acá. ¿Listo? Entonces ustedes vienen a ver una instrucción ahí donde se recibe un dígito, dice ya, para diagnosticar digite 1, para salir digite 2, ¿listo? Entonces, como tú estás recibiendo esto es un diagnosticar o salir, ¿listo? Si dice 1, pues él manda diagnosticar, o sea, es un string, pero tú tienes que convertirlo eso a un entero, y que aquí en integer me va a colocar es un 1. Entonces ya pues si es un 1 pues ya viene el famoso case acá, si es 1 haga tal cosa, si es 2 haga tal cosa. ¿Listo? Habla de ese tipo también de conversión. Miremos la siguiente diapositiva. Listo. Esto es muy bonito para ustedes. Esto es muy bonito para ustedes copiar. Yo a veces leo ese loco y yo trato de meterme en el mundo de ustedes, de nosotros. Listo. Y ya paré de contar. Coloquémosle esto, sí. Ay, Dios Jehová. Metámosle la R4 y ya paré de contar. Aquí está otro aspecto del proceso de conversión ya en la ingeniería de sistemas. Yo hablo mucho de especificación de requisitos porque es que dentro de las fases del ciclo de vida del desarrollo, dentro del ciclo de desarrollo de un sistema de información,
la especificación de requisitos es lo más relevante. Tú arrancas mal y terminas mal, y a devolverse. Entonces, el dominio de la aplicación es este óvalo, este círculo aplanado de azul, y el dominio de la máquina, que son ustedes, ingenieros, es este círculo aplanado también. ¿Listo? Entonces, este es el cliente que necesita hacer sus cosas, y este es el conocimiento científico que ustedes tienen para desarrollar un sistema de información. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el centro se da un proceso de conversión. Ahí en el centro se da un proceso de conversión. Un proceso de conversión. Un proceso de conversión. Sí, un proceso de conversión. Ese proceso de conversión tiene que validarlo. Aquí se reúne vos con el stakeholder, el ingeniero de requerimientos, de requisitos, y utilizan estrategias. Es decir, el tipo le comentará. Tú como ingeniero, tú llevas un estándar para hacer ese manual de requisitos, tú llevas un estándar. Pues yo conozco mucho, es el IEEE 830, tú con ese 830 levanta ese manual, ¿listo? Pero para levantar ese manual, pues es obvio que tú tienes que validar, tienes que verificarlo y validarlo, ¿sí? Lo más importante es la validación. La validación consiste en decirle al cliente, mira, ¿esto es lo que usted necesita? Sí, ¿correcto? La verificación hay que hacerlo, es decir, ¿tú quieres este requerimiento? Sí, yo quiero ese requerimiento. La validación es que ese requerimiento haga esto, sí, entonces está validado. Y así sucesivamente hasta que tú armes ese manual de requisitos. Pero muchachos, esto no es tan sencillo. Mira. Esto no es tan sencillo, y permítame recordarles un poquito. Cuando tú te reúnes con este joven del stakeholder, le comenta verbalmente, es decir, voy a recordarles un poquito las cosas. Cuando inicialmente tú tienes una reunión con el stakeholder, tú tienes que tenerla, con el tomador de decisiones. Con el tomador de decisiones, es que el stakeholder no solamente es el tomador de decisiones, el stakeholder es todas esas personas que que van a manejar tu sistema de información que vas a desarrollar. Incluso, pues, a veces el tomador de decisiones también participa mucho y sabe mucho del asunto, está muy metido. Vamos a hablar de un tomador de decisiones, un stakeholder que está metido con los usuarios finales. Vamos a hablar de ese. Entonces, tú te reúnes inicialmente con él. Para que tú levantes ese manual, tú tienes que utilizar una serie de instrumentos. Eso no es simplemente una charlita ahí. Por eso tú eres ingeniero de requisitos. Entonces, tú tienes que, primero, acuérdese que hubo una evolución del software, donde nos decían que tú como ingeniero de requisitos tenía que ir con un antropólogo, con un sociólogo y con un psicólogo, ¿sí? Que era totalmente interdisciplinario, ¿sí? Y eso tiene su objetivo, ya les digo por qué tiene su objetivo. Entonces, cuando Kendall y Kendall, siendo noviecitos en una universidad, ellos terminan y ellos se dedican a escribir libros. Kendall y Kendall son esposos. Yo leo mucho ese Kendall y Kendall. Ellos son esposos y son mayores, así como yo, somos mayores. Bien, ellos son un poquito mayores que yo, entonces, o viejitos. Entonces, ellos siguen escribiendo, incluso pues ya van en la versión 8ª y ya están hablando de metodologías ágiles en ese libro, y ya están hablando de casos de, esa versión 8 está que vuela.
Entonces, ellos dicen, no, señor, ¿cómo es que ustedes se van a llevar estas tres disciplinas? Entonces, ellos hacen un estudio, ellos hablan con psicólogos, hablan con antropólogos, pero con la idea de que ustedes ya no hagan ese papel. Entonces, ellos crean unos modelos y unos modelos interactivos, y ya dejemos esto hasta aquí, y unos modelos discretos, ¿sí? Unos modelos discretos. Esos modelos interactivos dentro de eso está, por ejemplo, está la encuesta, y ellos te enseñan cómo se elabora una pregunta abierta, cómo se pregunta una pregunta cerrada, eh, cómo va a ser. En la encuesta realmente también se da una entrevista, entonces si tú vas a utilizar una estructura piramidal, si tú vas a utilizar una estructura de embudo, lo que sea, o si va a utilizar la YAD, o sea, el Joint Application Design, que es otra técnica para que tú, pues yo les estoy recordando porque ustedes esto ya lo vieron en quinto semestre. Y hay unos modelos discretos también que ustedes utilizan para recolectar esta información, que es, por ejemplo, que es el muestreo. Entonces, para el muestreo, pues tú tienes que saber de distribución normal o de la famosa campana de Gauss, y saber de desviación estándar, y saber de promedio, y saber de conocer bien la campana de Gauss, de saber bien la campana, y saber cuándo utilizar una dispersión, cuándo utilizar dos dispersiones, y saber que esa campana tiene 50 para un lado, tiene 50 para el otro, y normalmente los puntos de inflexión, entonces el uno vale 34, el otro vale 34 y el otro vale 14. Es decir, ustedes como ingenieros de sistemas, por eso es que los respetan tanto, porque tienen que, mejor dicho, dominar tanta cosa. Entonces, a través de un modelo interactivo o un modelo discreto, que también puede utilizar la investigación también, cualquiera, mejor dicho, hay tantas cosas para recoger esa información. Y hay un instrumento que se llama observación también, el instrumento de observación. Entonces, eh, les voy a contar nuevamente la historia, porque ya se las he contado. Cuando yo recibí esta clase hace muchos años, pero ya Kendall había hablado sobre el instrumento de observación y lo importante que es el instrumento de observación. Entonces el profesor, yo me acuerdo que decía, ustedes, el primer instrumento que tienen que utilizar es el de la observación. El de la observación. Ustedes van a ir a la empresa, entonces ustedes tienen que ser observadores. Cómo están distribuidos los cubículos en esa empresa, y cuando llegues a la empresa, a la oficina del tomador de decisiones, nos decía, entonces mire a ver a dónde queda su espalda, si la espalda queda contra la pared o su espalda queda contra la entrada de la oficina. Mire que el tomador de decisiones cómo está vestido. Es decir, todos vestimos bien. Lo que pasa es que dentro de la cultura de nosotros los colombianos parece que la corbata, el vestido formal es como que es cuando está vestido bien una persona. No, bueno, pero vamos a ajustarnos a esa cultura. Entonces, si tú encuentras una persona bien vestida, es porque tiene corbata, nos decía, ¿no? Entonces, esa persona, uh, esa persona produce más credibilidad. Si tú llegas y encuentras una persona de blue jean, de tenis y de una camisa vaquera y toda esa, no produce tanta credibilidad. No produce tanta credibilidad. Ahora, si tú miras una biblioteca a la espalda del tomador de decisiones, y esa biblioteca tiene revistas científicas, tienen que tener mucho cuidado con ese tomador de decisiones, que además de vestir bien, tiene en su biblioteca libros científicos. Sí, pues no está por ahí Haz Deporte, ni está por ahí. Revista científica se refiere a que son pertinentes para, pertinentes para el cargo que él ocupa, y
para los bienes y servicios que produce la empresa. Entonces, dice, ahora, esa es una cosa. La otra es, tienes que tener en cuenta que este tomador de decisiones es interiorizado o es exteriorizado. Es decir, interiorizado es que habla muy poco y exteriorizado es que habla muchísimo. Tienes que tener cuidado con todas esas características, con esos perfiles del usuario, porque hay normas que hablan de cuáles son las características de los usuarios, ¿correcto? Entonces, pero yo me acuerdo que yo le pregunté en ese entonces, ¿y qué tiene que ver, profe? Si a mí me dicen que yo haga un desarrollo contable, ¿qué tiene que ver que él se vista de blue jean o se vista de corbata? Yo no le veo sentido. A mí me dicen desarrolle un sistema contable y yo me siento a desarrollar ese sistema contable. Digo, no señor, porque es que ustedes tienen que recoger información y entonces comienza a darme en la cabeza, dice, usted tiene que recoger información y tiene que utilizar estos modelos, tienes que utilizar estos modelos, cualquiera de esos modelos te sirve, pero vamos a hablar que vos tenés que hacerle una encuesta a un tomador de decisiones que es totalmente interiorizado. ¿Qué tipo de preguntas tú le haces? ¿Abierta o cerrada? Entonces nos ponía ya, y unos decíamos una cosa, otros decíamos otra. Entonces dice, si usted va a hacerle una pregunta a un tomador de decisiones con una pregunta, a un tomador de decisiones interiorizados, con una pregunta cerrada, pues hermano, te fregaste. A un tomador de decisiones que sea interiorizado, vos tenés que hacerle preguntas totalmente abiertas, hacerlo hablar para que tú encuentres ese dato duro que te va a servir para levantar el requerimiento. ¿Listo? Ahora, si el tomador de decisiones es una persona exteriorizada que habla mucho, hágale preguntas cerradas, porque cuando tú mires esa pregunta, el tipo le va a meter mucha información y no va a sacar ningún dato duro, va a hablar más de lo que no debe. Entonces, son cositas. Ahora, cuando tú le desarrolles ese sistema de información a un tipo que es totalmente exteriorizado, vos tenés que documentar mucho, pero si es para una persona interiorizada, tú tienes que documentar. Bueno, y así, clics y clics. Entonces, volviendo al tema aquí, estimados ingenieros, y vamos a terminar en esta diapositiva para no dejarlos tan cargados. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes hacen ese levantamiento, pero tienen que meterle harta muela, hacer verificación, validación, y después de que tenga, entonces aquí es donde se da la transformación de ese manual que tú levantaste, la transformación. Entonces aquí es donde se reúnen, hacen factibilidad, hacen viabilidad, planifican, ya viene la parte de ingeniería y a desarrollar y a entregarle el buen sistema de información en esta parte del proceso de conversión. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, muchachos. ¿Les parece? Para no seguir con otras cosas y entonces ya Listo, profe. se les complica más el parcial. Entonces, el parcial es sobre esto, sigo diciendo, es sobre lo que acabo de exponer y en eso quedaron ustedes, o si la quieren cambiar, háganle. ¿Cómo la ven, ingeniera Joana? Sí, bien, profe, no hay problema. Bueno, ok. Entonces nos vemos dentro de 8 días a las 8. Hacen una exposición suavecita, breve. Sí. Mira, les doy un clip. Si ustedes se organizan y no me dan chance de preguntar, es mejor. ¿Correcto? Si ustedes... Ya paré de contar. Pero si me dan chance de preguntarle, entonces no es que les complique, no. Vos sabes que yo no soy de eso, pero si me dan chance de preguntarles, no es bueno, no, es forma ahí. No alargamos la clase. La idea es salir por tardar a las 9 de la noche. ¿Listo? Yo les mando todo el material que manejé hoy. ¿Listo?
Listo, profe. Buenas noches. Chao, ingenieros, que descansen, juiciositos. Igualmente, Profe, profe, buenas gracias. Ok, Bueno, arreglen, hasta luego. Joana. Chao, juiciosos. No vayan a Hasta tomar. luego, profe. Muchas gracias. Chao, Joanita, juiciosa. Luego, profe. Chao, Iván David. Iván David Cocoro.